Capítulo 3. La esquizofrenia. La locura por antonomasia. Apartado 1. Introducción y conceptos generales. Hablar de esquizofrenia es hacerlo de la enfermedad mental con mayúscula. No en balde ha sido y todavía sigue siendo hoy el prototipo de la enfermedad mental por antonomasia. La esquizofrenia es un tipo de psicosis caracterizada por trastornos en el contenido del pensamiento, como ideas delirantes primarias, en el curso del pensamiento como digregación e incoherencia, alteraciones en la percepción como alucinaciones, sobre todo del tipo auditivo, afectividad aplanada o inapropiada y trastornos psicomotores y de la conducta interpersonal. Pero esta definición extraída de las actuales clasificaciones de las enfermedades mentales quizás sea poco clara para los no iniciados en el tema y para quienes, en definitiva, va dirigido este manual. Por ello, vamos a intentar clarificar en la medida de lo posible qué es y cómo se desarrolla una esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno padecido aproximadamente por el 1% de la población, es decir, en España habría aproximadamente entre 350.000 y 400.000 personas afectadas de esta grave enfermedad. Suele comenzar en etapas muy precoces de la vida, como adolescencia y juventud. El modo de comienzo es relativamente variable, pudiendo instaurarse de forma aguda como reacción esquizofrénica, o bien, lo que es mucho más frecuente, de forma insidiosa y generalmente coincidiendo con épocas de crisis personal o de cierto estrés como servicio militar, matrimonio, estudios superiores, etc. Por lo que respecta a los síntomas de esta compleja dolencia, son muy variados y no tienen la misma incidencia en todos los sujetos. No obstante, si echamos la vista atrás y recorremos las diversas denominaciones que históricamente el trastorno ha tenido, nos pueden poner sobre la pista de los importantes. Así, Kraepelin en 1896 la denominó demencia precoz, al observar el severo deterioro cognitivo y conductual que los enfermos sufrían, similar al que acontece en las demencias seniles, pero en esta ocasión sobre sujetos más jóvenes. Más adelante, en 1911, el psiquiatra suizo Eugen Bleuler la llamó esquizofrenia, al observar cómo ni todos los sujetos se demenciaban ni tampoco eran todos jóvenes, siendo lo más característico de la enfermedad para Bleuler la escisión del pensamiento. De ahí el significado esquizo, partir, frenos, mente. Es muy característico que el comienzo de la esquizofrenia se produzca, como ya hemos anticipado, de forma insidiosa, solapada, progresiva. Así, en una persona generalmente joven y con una forma de ser frecuentemente retraída, introvertida, aislada y algo rara, sobre esa base de personalidad, aunque esto no es determinante, un día las cosas empiezan a cambiar drásticamente. El individuo se siente extraño, confuso, todo su entorno empieza una progresiva transformación, casi siempre hostil y amenazante, que le angustia e inquieta tremendamente. Su propio cuerpo lo nota cambiado. Llega incluso cuando la enfermedad ya se ha establecido, a tener dudas cuando se mira al espejo creyendo que es otra persona la que allí se refleja. Poco a poco el paciente empieza también a oír una serie de murmullos que luego se transforman en voces, voces que generalmente le insultan, le increpan y le ordenan. Con cierta frecuencia estas voces, alucinaciones auditivas,
comentan entre ellas las cosas que él hace o dice, pudiendo llegar también a establecerse diálogos entre el propio paciente y sus alucinaciones. La intuición de que alguien le persigue o le amenaza se hace cada vez más firme, llegando que el enfermo crea deliberadamente, es decir, a creer de forma falsa e irrebatible por medio de la lógica que se le puede adivinar, robar o interceptar lo que él piensa, o incluso que se le puede controlar y manejar a distancia, generalmente por medio de la telepatía, dice el enfermo esquizofrénico, por esos hipotéticos enemigos imaginarios. Ante este panorama cada vez más sombrío y preocupante para que el paciente, su reacción suele ser la del aislamiento del entorno, como en el caso del autismo, muy parecido. Ya no confía en nada ni en nadie, todos están en contra suya. Su afectividad se empobrece, oscilando entre la angustia, la perplejidad y las risas inmotivadas. El deterioro personal, social y laboral son cada vez más intensos, llegando muchas veces a situaciones críticas. Apartado 2. Formas clínicas de la esquizofrenia. Lo que acabamos de exponer sería la descripción de un paciente tipo y de una forma concreta de esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide, pero, y como ya hemos avanzado al principio del capítulo, no todas las esquizofrenias son iguales, existiendo una serie de diferencias importantes que constituyen las llamadas formas clínicas de la esquizofrenia y que pasamos a describir someramente. Este tipo de esquizofrenia son esquizofrenia catatónica, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia simple y esquizofrenia residual. La esquizofrenia catatónica, en esta variedad muy rara en los momentos actuales, lo que predomina son las alteraciones psicomotoras, que van desde el estupor total, llegando el paciente a mantener una posición durante muchas horas hasta la agitación más extrema. Esquizofrenia paranoide sería la forma más frecuente y la más florida, existiendo como síntomas más relevantes las ideas delirantes, sobre todo de estar controlado, perseguido, influenciado o de tener una misión especial. También son muy típicas la presencia de alucinaciones auditivas, escuchar voces que le hablan en su cabeza. Esquizofrenia desorganizada, antes llamada hebefrénica, por su comienzo muy precoz. Está caracterizada por la incoherencia del pensamiento y del lenguaje, la efectividad inapropiada y la desorganización de la conducta. Es una de las de peor pronóstico por el gran deterioro que conlleva y la resistencia al tratamiento. Esquizofrenia simple. Es una de las variedades muy rara y no admitida por los autores, diagnosticándose fundamentalmente por la conducta extravagante, vida marginal, empobrecimiento afectivo y aislamiento. No se constan síntomas positivos, es decir, alucinaciones, ideas delirantes, etc. Esquizofrenia residual. Sería el final de la esquizofrenia, caracterizándose sobre todo por la presencia de síntomas negativos como el embotamiento afectivo, la apatía, pobreza de lenguaje, etc. Apartado 3. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? Mucha tinta se ha vertido al respecto sin llegar, como casi siempre, que esto ocurre a resultados concluyentes. Sabemos que es una enfermedad que tiene factores genéticos, alteraciones bioquímicas y factores precipitantes. Así, ha habido teorías psicológicas que han pretendido ver en la familia hiperprotectora un factor etiológico importante denominándola familia esquizofrenógena. Otras más modernas han postulado que
la alteración de los neurotransmisores dopamina y serotonina, fundamentalmente los responsables de la enfermedad. Por último, autores muy prestigiosos insisten en que la etiología fundamental viene condicionada por factores genéticos que hoy se nos escapan, pero que quizás pronto puedan ser descritos con bastante exactitud. En un intento osado de clarificar este controvertido panorama, podríamos resumir los factores causales de la enfermedad en los siguientes puntos. Factores directos, factores precipitantes y ya. Los factores directos dentro de este epígrafe tendrían capital importancia los aspectos genéticos transmitiéndose por la herencia, sino la enfermedad, si la vulnerabilidad a padecerla. También se incluyen aquí los cambios bioquímicos ya comentados y que serían los responsables de la sintomatología productiva como las alucinaciones, delirios, etc. Los factores precipitantes se consideran como tales todas aquellas situaciones capaces de originar un estado de estrés importante para el sujeto, así desde el servicio militar, pasando por el paro, hasta el matrimonio, pueden actuar como detonante de un problema que estaba latente y dar paso a un brote esquizofrénico. La mención especial merece dentro de este apartado el uso y abuso de sustancias tóxicas. En este sentido, las drogas, una más que otras, son capaces de inducir cuadros psicóticos, siendo sobre todo los alucinógenos como LSD, cannabinoides y algunos estimulantes como la anfetamina y cocaína, los más perniciosos. Estas psicosis suelen evolucionar relativamente bien con un tratamiento adecuado y con la abstinencia de la sustancia. Ahora bien, además de las llamadas psicosis tóxicas o sintomáticas, el consumo más o menos continuado de tóxicos puede precipitar la aparición de una esquizofrenia que estaba dormida. Esto es, no es que el consumo de droga produzca directamente la enfermedad que conocemos como esquizofrenia, pero sí pueden ser un factor desencadenante de la primera magnitud. Apartado 4. Tratamiento de la esquizofrenia. Llegados a este punto, tenemos la obligación de ser radicales. Solo un tratamiento farmacológico correctamente instaurado por el médico y pacientemente llevado por el enfermo nos van a permitir el control de esta muchas veces terrible y siempre complicada enfermedad. Es prioritario reducir los síntomas a su más mínima expresión y evitar las recaídas o brotes, ya que con cada una de ellas incrementa el deterioro del enfermo. Desde 1954, fecha en que se empieza a utilizar la clorpromazina o largaztil, el sombrío panorama del enfermo esquizofrénico, condenado hasta entonces al ingreso casi permanente en el manicomio, da un giro de 180 grados, comenzando una de las revoluciones terapéuticas más importantes y comparable a los que supuso el descubrimiento de los antibióticos. El enfermo psiquiátrico grave, como en el caso del esquizofrénico, empiezan a partir de esos momentos a poder salir de los hospitales, a integrarse en la sociedad, que hasta entonces le teme y rechaza. En suma, a hacer una vida bastante parecida a la que hacen el resto de sus semejantes, aunque con las lógicas limitaciones que su enfermedad le origina. Los neurolépticos no curan la esquizofrenia. ¿Qué más quisiéramos? Pero permiten reducir notablemente los síntomas y además, y lo que es más importante, previenen las recidivas
y por tanto el estado defectual. Los neurolépticos, también llamados tranquilizantes mayores y antipsicóticos, son un grupo de medicamentos muy variado cuyo denominador común es actuar produciendo un bloqueo de los receptores dopaminérgicos, acción esta que tiene el efecto positivo de controlar algunos de los síntomas psicóticos como las alucinaciones y delirios, fundamentalmente, pero también es la responsable de algunos de los efectos negativos como síntomas extrapiramidales. Entre los neurolépticos más conocidos están, además de la clopromacina, medicamento largactil, que es considerado como el patrón de referencia, el haloperidol, muy eficaz frente a los síntomas positivos. La tioridazina, meleril, como perfil sedante, y la trifluopardacina o escacine, uno de los más potentes y eficaces neurolépticos. En el momento actual disponemos también dentro del arsenal terapéutico de las llamadas formas de POT, esto es, inyectables que por su especial composición se pueden administrar cada 30 o 45 días. Asimismo, se utiliza con éxito la clozapina, lepones, en pacientes refractarios y otras medicaciones, aunque debe tenerse la precaución de analizar la sangre cada cierto tiempo debido a las alteraciones hematológicas que puede producir, sobre todo a granulocitosis. Además, el esfuerzo de la investigación científica, que no cesa, está dando resultados esperanzadores, habiendo aparecido en el mercado recientemente dos nuevos antipsicóticos, concretamente la risperidona, Risperdal, que en principio va a suponer un cierto avance en el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, y el suclopentisol o quisordinol, de potencia y espectro similar al haloperidol. Por lo que hace referencia a los inevitables efectos secundarios de la medicación, es importante insistir en que estos, aunque molestos, no suelen plantear problemas serios. Es preciso, no obstante, efectuar siempre un control médico continuado y una valoración analítica y de exploraciones complementarias de forma periódica. Entre los principales efectos secundarios merece la pena destacar los síntomas extrapiramidales, que se controlan fácilmente con el empleo de antiparkinsonianos como el triexifenidilo o el viperideno. La hipotensión, sobre todo al incorporarse bruscamente la sequedad de la boca, el aumento de peso, el descenso de los leucocitos y a veces de las otras células sanguíneas, siendo esto observado sobre todo el empleo de la clozapina, por lo que su uso requiere controles analíticos más estrictos. Mención especial merece la llamada discinesia tardía o el síndrome maligno, entidades que, aunque son afortunadamente muy raras, debemos tener siempre presente dada la gravedad de los síntomas y la a veces tortuosa evolución que tienen. Pero no nos gustaría que el lector de estas líneas sacara una falsa impresión de que solo el tratamiento farmacológico es el único importante para el enfermo esquizofrénico. En este sentido, las ayudas sociales, el tratamiento rehabilitador, la terapia ocupacional, la psicoterapia de apoyo y hasta la musicoterapia son también armas de emplear en la estrategia terapéutica, aunque eso sí, siempre subordinadas, en nuestra opinión, al tratamiento farmacológico, que es el que, en definitiva, va a hacer posible el que las otras alternativas puedan ser utilizadas.
El tratamiento de los neurolépticos facilita la integración social y la psicoterapia del apoyo del individuo en sociedad. La clasificación de los neurolépticos son 6: fenotiacinas, tiociantenos, butirofenonas, dibezotiazepinas, ortopramidas, entre otros. Estos tratamientos neurolépticos van desde una acción desinhibidora a una acción sedante. Los efectos secundarios del tratamiento con neurolépticos provocan distonía aguda, acastisia, discinesia tardía, síndrome maligno y parkinsonismo. Los efectos secundarios del tratamiento con neurolépticos no neurológicos son cardiovasculares, hematológicos, hepatopatías, dermatologías, endocrinologías, gastrointestinales y oftalmológicas. Apartado 5. ¿Y la familia qué? Si la esquizofrenia produce una severa carga para quien la padece, no es menos cierto que el entorno familiar sufre también las consecuencias de este estigma maldito, y la sufre además por partida doble. En primer lugar, por las dificultades que el propio paciente esquizofrénico plantea para acudir al médico, tomar la medicación, hacer una vida higiénica, etc. Y en segundo lugar, aunque no por ello menos importante, por la estigmatización y rechazo social que este tipo de alteraciones conlleva. Tener un enfermo psiquiátrico y mucho más un esquizofrénico en la familia es para algunos quizás lo menos informado, una vergüenza, una tara, una marca que hay que ocultar a toda costa. Actitud que no nos atrevemos a criticar severamente, ya que en cierta medida es comprensible. El esquizofrénico, al no tener normalmente conciencia de su enfermedad, se comporta y actúa en función de sus ideas delirantes, lo que lleva muchas veces a transgredir las normas sociales y crear situaciones comprometidas, cuando no a entrar en conflicto directo con la ley. Además, y fruto de ese mismo sentimiento de no enfermedad, el ingreso del paciente se convierte la mayoría de las veces en un auténtico drama que la familia debe soportar con grandes dosis de estoicismo, dada la enorme dejadez y abandono que en la administración sanitaria existe en ocasiones frente a este tipo concreto de paciente. Por ello, son muy importantes las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos, asociaciones que van a conseguir lo que ningún psiquiatra ni psicólogo puede ofrecer: compartir realmente el problema. En estas asociaciones, que actúan como grupos de autoayuda, la experiencia de unos reconforta y traza el camino a seguir para los otros. En ellas la unión crea la fuerza y permite conseguir objetivos que aisladamente serían a todas luces de muy difícil consecución. La esquizofrenia o la locura por antonomasia, así reza el título de este capítulo. Esperamos haber sido capaces de introducir al lector en una de las enfermedades más escalofriantes e incomprendida. El esquizofrénico es un enfermo grave, delicado, que requiere un tratamiento muy complejo y lamentablemente en ocasiones recurrir a su hospitalización e internamiento como única forma de protegerlo y proteger a la sociedad e incluso a su propia familia, cuya imagen tiene distorsionada y sobre la que acaba proyectando gran parte de su agresividad.